esta ocasión veremos las perspectivas desde el punto de vista de la geometría proyectiva. En este caso, el método geométrico de las perspectivas es un caso particular de la geometría proyectiva. El origen de las perspectivas, acá vemos un gráfico que muestra cómo el pintor holandés Alberto Durero muestra cómo realizaba las perspectivas de figuras geométricas complejas desde ciertos puntos de vista, digamos en escorzo. En este caso este laúd, él lo está dibujando con este método que es tener un marco y un hilo que va extendiendo desde un punto del laúd hasta un punto que atraviesa el marco de madera que vemos acá. Y dentro de este marco, él va marcando unos puntos. Este marco sirve como un sistema de referencias. Y al marcar estos puntos, va obteniendo como coordenadas de este punto con respecto a este marco. Entonces él iba dibujando así. Acá vemos este laúd y algunos puntos proyectados en este marco que luego él transfiere al papel. Acá vemos el laúd, ya algunos puntos, como está dibujando él este objeto. Y esto es muy ingenioso por parte de ellos, sin tener las herramientas geométricas. Ellos lo iban desarrollando de esta manera bastante ingeniosa para la época, para representar la forma en que vemos nosotros el mundo 3D, representarlo en un plano 2D. Vamos. Posteriormente a esto, a los pintores del Renacimiento, vino Gerard de Sargues, que dio un fundamento geométrico, matemático a todos estos métodos que ya conocían los pintores. En este caso, en su teoría geométrica de 1639. De Sargues era arquitecto y era geómetra matemático que formalizó muchos conceptos que usaban los artistas. Acá vemos la formalización que hizo de Sargues, es su famoso teorema de Sargues, que nos dice que si dos triángulos son proyectivos entre sí con respecto a un punto, entonces son proyectivos entre sí con respecto a una recta, que vemos acá que es R. En este caso, por ejemplo, los lados correspondientes de esta proyección podemos nosotros verlo como, por ejemplo, la proyección de este triángulo ABC se proyecta, podemos decir que es una proyección sobre un plano de homología, que es este triángulo DEF. Entonces podemos decir que estos triángulos son proyectivos entre sí con respecto a O, si a la vez son proyectivos entre sí con respecto a esta recta. Por ejemplo, en este caso, BE, si lo extendemos y extendemos AD, tenemos los lados correspondientes AB y DE, que coinciden en este punto O, que sería en realidad la geometría proyectiva visto de esta manera es un caso de la geometría, es un caso de homología plana. Vemos que este centro O puede verse como el centro de homologías y esta recta la podemos ver como el eje de homología, que es esta recta R. Entonces, si estos lados correspondientes AB y DE los extendemos correspondientemente y coinciden en O, necesariamente AB y DE deben coincidir sobre un punto sobre R, que es este punto. A su vez también, si extendemos
otros lados correspondientes del triángulo. Por ejemplo, AC y DF coinciden en O. Y a su vez, si lo extendemos, coinciden sobre R. Esto podemos demostrarlo en otro video. Será una demostración del teorema de Sargue que ya escapa un poco a nuestro tema de este video, que es la perspectiva, de métodos geométricos de perspectiva. Acá vemos uno de los gráficos del libro de Sargues. Lo que posteriormente se hizo fue utilizar el espacio diédrico de Monch y dentro del espacio diédrico ubicar un plano o una región del plano sobre la cual proyectar los objetos que están en el espacio diédrico. En este caso vemos un cubo cuadrado acá y vemos una región del plano. En este caso hacemos un plano que coincide con el plano vertical, que este cuadrado, que es una proyección vertical, y su proyección horizontal es esta recta. Entonces este plano, esta región azul está contenido dentro del plano vertical. Convenientemente hacemos esto, pero en realidad podemos proyectar sobre cualquier plano, no necesariamente, pero esto por practicidad utilizamos esta región. Entonces vemos que el centro de homología es C, y como sabemos, el centro de homología es un punto dentro del espacio diédrico y su alejamiento debe ser la misma. Entonces deben coincidir sobre un eje vertical. Es decir, este centro de homología es como el equivalente del ojo, el ojo humano que está observando ese espacio tridimensional. Y esa observación de ese ojo proyecta sobre este plano, sobre esta región. Es como si el ojo fuese una cámara y esa cámara tiene un área donde se genera la imagen, y esa área es, digamos, igual a esta área pero en otra escala. Entonces eso es lo que se hace. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una recta, uno de los aristas de este cubo, cuya planta vemos aquí y cuya fachada estamos viendo aquí. Una de las aristas es la arista AB, que es un segmento de recta vertical. Entonces A' y B' están aquí, y en planta se ven coincidentes en un punto aquí. Entonces lo que se hace es proyectar. Si nosotros estamos viendo el plano en una línea aquí, en el plano horizontal, entonces utilizamos esta proyección horizontal para empezar a proyectar los rayos de esta manera, que pasan por A y por B, luego se convierte en una traza, una línea de referencia aquí, y ahí tenemos la traza de esa, digamos, de ese plano. Pasa por aquí y vemos como la figura de Durero, que él marcaba este punto aquí cuando hacía el dibujo del laúd. Aquí tenemos esta referencia, pero no sabemos en qué altura I está, y para obtener esa altura I utilizamos nuestro ojo, nuestro centro de visión, digamos, que sería como el centro de homología en vertical, y trazamos sendos rayos que pasen por el punto y que luego cortan a esa traza. Ya obtenemos el punto A en perspectiva ya. Y después hacemos lo mismo con B, y ahí tenemos el punto B en perspectiva. Y así con cada punto de cada vértice de este cubo, en este caso, podemos hallar, y hallaríamos la proyección
sobre el plano vertical de este cubo. Acá vemos, por ejemplo, el dibujito. Esta sería la persona. eh, en realidad la idea principal de la geometría siempre fue modelar el mundo en que estamos de una forma más simple. Y esto es una forma simple. Es como si las personas fueran como cíclopes que tienen solo un ojo del cual, del cual estamos mirando. Es la forma en que dibujaban las perspectivas y todas las reglas de perspectiva que estudiamos, que punto de fuga, línea de horizonte, en realidad son elementos de esta proyección, de esta de este tipo de proyecciones, que son homologías. Por ejemplo, el centro de homología es el punto de vista del observador. La, la, la línea de horizonte sería como el eje de homología, equivalente.